Con 1.000 millones de pesos, el comisionado de paz de Álvaro Uribe intentó convencer a las FARC de sentarse a dialogar con el gobierno en el año 2006. El dinero oficial se desembolsó para proyectos en el Valle del Cauca porque esa era la zona de influencia del guerrillero Pablo Catatumbo, con quien querían concretar este diálogo. Ignacio Gómez. Silvia, lo que ya se conoce como mermelada fue aplicado por el gobierno Uribe en secreto para convencer a las FARC de sentarse en la mesa. La grabación tuvo lugar dentro de la investigación del CTI de la Fiscalía, entonces a cargo de Mario Iguarán, en busca de una red de apoyo a las FARC. El 25 de septiembre de 2006, el entonces comisionado de paz llamó al teléfono interceptado, que resultó ser el de Henry Acosta Patiño. Aló, Henry, ¿qué hubo? Luis Carlos. Luis Carlos Restrepo llamó a su intermediario con Pablo Catatumbo para contarle que quería incorporar los proyectos que proponía Acosta para ambientar la paz en los desembolsos directos de la Presidencia de la República. Que tendría como la posibilidad de conseguirme yo de pronto unos 1.000 millones para ejecución de este año. Según explicó el comisionado a su intermediario, el propósito de los proyectos era hacerle gestos de buena voluntad a las FARC en el Valle del Cauca, donde opera el bloque occidental bajo la tutela de Pablo Catatumbo. Yo lo que quiero es ganarme el crédito, que se sepa, mire, hay tanta voluntad de este lado que de una vez el comisionado en persona se puso al frente y praque mandrake. Según la conversación, una vez hecho el desembolso, el diálogo podría avanzar. Si eso nos da soporte y nos da legitimidad, me le meto al asunto. Se hace con los 1.000 nuevos y después se amplía Sí, lo haríamos con una inversión directa nuestra aquí de Presidencia. El mismo informe de Daniel Coronel incluye 2 listados de contratos. Un primer grupo que suma 478 millones, suscrito semanas después de la conversación y con cargo al presupuesto del Fondo de Programas Especiales para la Paz, en el que el convenio Andrés Bello administra fondos de la Presidencia. Y otro de 10 contratos con el mismo origen presupuestal a ejecutarse en zonas de influencia de Catatumbo. Ya, pero están todos más como para el lado de Tuluá, Buga. Sí, por ese lado, sí. Por allá es por donde se ha hablado, sí. Sí. Todos los contratos tenían como beneficiaria a la empresa Consoeco, consultorías sociales y económicas, cuyos socios son el intermediario de Álvaro Uribe ante Pablo Catatumbo y su esposa. Luis Carlos Restrepo envió desde su escondite un mensaje en el que no contradice las revelaciones de Coronel, por el contrario las confirma, pero llama a la mermelada proyectos de desarrollo. Daniela Vargas. Silvia, Restrepo y Uribe dicen que en vez de interceptar, fueron interceptados, pero intentan desconocer que esa grabación es una prueba recaudada legalmente por la Fiscalía. Desde la clandestinidad, el excomisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, respondió a las revelaciones de la columna de Daniel Coronel con un comunicado. Dijo que conoció al mediador Henry Acosta, con el que habla en la grabación presentada en la columna, por intermedio del senador liberal Carlos Hernán Barragán, uno de cuyos hijos estaba secuestrado por las FARC, y también aseguró que Acosta hizo parte del gabinete de Angelino Garzón cuando este era gobernador del Valle del Cauca. Admitió que presentó proyectos para esa zona del país, como lo dijo Coronel, pero no aceptó que fuera para darles mermelada a las FARC, sino para el desarrollo de la región. Se pusieron en marcha proyectos para reconstrucción y pavimentación de carreteras, puentes veredales, escuelas, acueductos, impulso a estructuras productivas y apoyo a las acciones de la fuerza pública. Restrepo aseguró que el gobierno mantuvo como condición inamovible para dialogar con las FARC que el corredor en que se iban a encontrar con el jefe guerrillero del Valle, Pablo Catatumbo, no involucrara a la población civil y estuviera bajo supervisión internacional, pero que la guerrilla rechazó las propuestas. En 2 ocasiones, la primera en noviembre de 2005 y la segunda en 2007, se brindaron condiciones de seguridad a los delegados de Suiza, Francia y España para que recorrieran la cordillera y propusieran una zona de encuentro. Irónicamente, y tal vez haciendo referencia tácita al escándalo de las chuzadas del DAS, por el que están investigados varios exfuncionarios de la Casa de Nariño en época del presidente Álvaro Uribe, el excomisionado dijo que es claro que él y su jefe estaban interceptados. Restrepo ignoró que en la columna el periodista aclara que la grabación de su conversación fue legal, puesto que fue ordenada por la Fiscalía en desarrollo de una investigación contra la guerrilla. Por su parte, el senador Uribe también tomó la estrategia de decir que ha sido espiado. En su cuenta de Twitter dijo: prueba que mi gobierno no interceptaba, pero era interceptado. Restrepo salió del país en 2012, cuando lo buscaban por el escándalo de la falsa desmovilización de la cacica Gaitana. Aunque la Interpol le quitó la circular roja, el caso sigue abierto. Casualmente, hoy otro columnista en El Colombiano reveló que el entonces presidente Uribe le dio permiso a Antonio García, homólogo de Timochenko en el ELN, para viajar entre Venezuela,
Colombia y Cuba. Patricia Uribe. Silvia, los permisos presidenciales a García y a otros jefes guerrilleros del ELN se lo dieron en el 2005 y en el 2007, un escenario muy similar al que el Centro Democrático hoy le critica a Santos. Alias Timochenko ha estado en 2 ocasiones en La Habana para estas consultas. Cuando el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reveló que Timochenko, máximo jefe de las FARC, había viajado a Cuba, el ministro del Interior le tocó salir a aclarar que había contado con el permiso del presidente Juan Manuel Santos. Esto causó una fuerte crítica del senador Álvaro Uribe a través de su cuenta Twitter. Uno de los problemas de Santos es justificarse con disculpas al ser sorprendido en el engaño. Ahora Timochenko. ¿Cómo exigir a las Fuerzas Armadas? El presidente Juan Manuel Santos respondió inmediatamente a los cuestionamientos de Uribe. Sí, yo autoricé que Timochenko fuera a Cuba. ¿Por qué lo autoricé? Pues porque es que estamos en una negociación. Aún así, el expresidente Uribe dijo que el permiso a Timochenko en Cuba es sinónimo de terrorismo. Cumbre de paz en La Habana permitidas por Santos, de quienes asesinan y hacen terrorismo en Colombia. ¿Cómo aceptar? Pero hoy el director del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, y acompañante de las víctimas en el proceso de paz en La Habana, aseguró en su columna del diario El Colombiano, refrescando la memoria, que Álvaro Uribe, cuando fue presidente, también, además de los intentos de hablar con las FARC, autorizó en el 2006 al máximo jefe guerrillero del ELN, Antonio García, para que viajara de Venezuela a Medellín. En el gobierno de Álvaro Uribe, cuando hubo las conversaciones con el ELN, se trajo a Medellín a Antonio García desde Caracas. Una semana estuvo en Casa de Paz reunido con empresarios, políticos y luego se volvió a llevar a Caracas. Vargas recordó que entre el 2005 y 2007 el gobierno de Uribe adelantó conversaciones con el ELN durante casi 2 años en La Habana. A Pablo Beltrán, dirigente del ELN, la condición de miembro representante, dándole todas las garantías para que se vincule a la delegación de ese grupo que adelanta diálogos con el gobierno. Alejo Vargas aseguró que no entiende por qué ahora Uribe le reclama a Santos el viaje de Timochenko a Cuba. Se quiere es hacer protagonismo y darse prensa con estos procesos. El analista Vargas confió que los presuntos diálogos con el ELN se formalicen.